compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación ingresamos al análisis del siguiente tema. Ley 179, protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación. Y para el análisis de este tema está presente en esta oportunidad Michelle Shawn, quien es representante de la Red de Víctimas de Feminicidio e Infanticidio en Bolivia. Reiteramos el tema de análisis, Ley 179, protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Y Michelle, muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa. ¿Cómo han recibido ustedes la promulgación de esta norma? Bueno, agradecerles primeramente por la invitación nuevamente. Bueno, inicialmente, como familiares de víctimas de feminicidio, infanticidio, hemos estado bastante sorprendidos. O sea, no podemos negar de que es un avance normativo que protege a las víctimas de feminicidio, infanticidio, violaciones, niño, niña y adolescente, pero que aún hace falta más. Si bien esta ley, esta nueva ley ha salido al calor y al clamor de la sociedad por el feminicida serial que se ha conocido a inicios de este año, aún existen que se tomen en cuenta ciertas propuestas de que han sido presentadas desde el año pasado, desde diciembre a enero, para una modificación como tal de la ley 348, de esta reforma en este proceso, que han pasado 7 meses y que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Si bien esta ley va a poner visibilidad y va a poner un freno a jueces, fiscales, consorcios que muchas veces negocian con la parte contraria, nos parece muy bien porque es una ley bastante proteccionista para nosotros quienes somos familiares, que muchas veces nos vemos en este proceso, en estos procesos tan burocráticos, tan desgastantes y tan revictimizantes, que lamentablemente tanto jueces y fiscales lo toman como un caso más, un caso menos, y lo cual no ven la vulneración de un derecho que nosotros nos corresponde como familiares, ¿no? Y a las propias víctimas, que es este acceso a la justicia. Muchas veces nos vemos muy limitados y es también una propuesta que hemos hecho para la reforma de la ley 348 y en sí para que se abra el Código Penal, que estos procesos de feminicidio, infanticidio, de violaciones a infantes, a mujeres y todo, no sean tan extenuantes, no sean tan largos. Estas etapas procesales realmente hay años, han pasado 10 años hasta antes de que se promulgue la ley 348, de que muchas familias siguen peregrinando por justicia, lo cual para nosotros vemos de que si bien esta ley es un avance, vemos de que es una ley a medias, que falta aún más, falta mucho más hacer, por más que todo por las víctimas, ¿no? Por los familiares, porque al fin y al cabo muchas veces nos vemos nosotros limitados y en estos procesos tan extenuantes y tan pesados, muchas de las familias desisten de los procesos y lamentablemente la parte contraria siempre denuncia de que es descuido de la familia, que es descuido del Ministerio Público, lo cual cargando más el dolor, llevando más el dolor, estar en un proceso tan largo y tan revictimizante y de paso tener un juez, un fiscal muchas veces de que antes de un proceso de feminicidio, de infanticidio, de violación, están atendiendo un caso de corrupción, entonces ya se han vuelto personas bien insensibles, ya de insensibles a indolentes y lamentablemente eso es lo que queremos, que con esta ley se cumpla, pero que la apliquen tal como está escrita, ¿no? Porque muy bien sabemos de que si está bien la ley presentada, ya vamos a ver cuáles son las dificultades cuando la apliquen, ¿no? O sea, ustedes están cuestionando básicamente, bueno, no cuestionando, diría, no tiene una mayor fuerza en otros ámbitos jurídicos. Estamos hablando del ámbito procedimental o procesal, básicamente. Así es. Lo que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? De que dentro de estas etapas procesales es de que se disminuya este procedimiento que es tan largo, o sea, que es lamentablemente tan carente de recurso humano, porque obviamente de que siempre vamos a encontrar con la carga procesal, ¿no? O sea, tanto Ministerio Público como jueces, o sea, se escudan en eso. Y lamentablemente quienes están afectados, y este es un tema de derechos, los que nos vemos afectados somos las propias víctimas. Somos los familiares, ¿no? Muchas de las víctimas antes de haber sido asesinadas denuncian, pero ven que es un proceso, además de largo, además de burocrático, caro.
porque obviamente debes contar con un abogado. Además de que un timbre, un valorado, sí o sí te cuesta, ¿no? Y muchas de las familiares y las propias víctimas no cuentan con dinero. Entonces, ¿qué les queda? Volver a sus casas, volver con el agresor y obviamente tener los días contados. Es lo que se trata, ¿no? De evitar. Si bien esta ley va más dirigida a los jueces y fiscales, que muchas veces negocian los casos, que se ha visto estos consorcios que se han destapado más bien este año, entonces tanto a las víctimas no nos garantiza mucho. O sea, aún quedan muchas cosas más que se deben hacer y que se debían haber tomado en cuenta. Es una ley corta, sabemos, pero sabemos de que van a existir vacíos legales y también quienes la van a interpretar, porque muy bien sabemos de que una ley si sale, si es promulgada, quienes la aplican y quienes la interpretan pueden darle mil maneras de interpretaciones y bueno, y ahí también las víctimas quedamos en nada, ¿no? Ahora, en estos alcances, de alguna manera también esta norma tiene la virtud de intentar eliminar grupos muy perniciosos que se forman judicialmente, ¿no? Porque hay unos consorcios, unos acuerdos terriblemente peligrosos para los que son víctimas de este tipo de situaciones. Sí, así es. Bueno, no solo va para los jueces y fiscales, ¿no? También va quienes trabajan dentro de los juzgados, dentro de los tribunales. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales y bueno, también los que que son involucrados parte de la investigación. Estamos hablando de los investigadores, de los peritos, que muchas veces también son corrompidos por la parte contraria, ¿no? Por la parte del feminicida. Muchas veces sabemos muy bien eso, que antes de que un feminicida, un violador, un infanticida, antes de entrar a la cárcel, o sea, puede vender su casa, puede vender todas sus propiedades con tal de no ingresar, ¿no? Y bueno, y lo que hay que resaltar también de esta ley es de que estos feminicidas no van a gozar como lo que gozaban de antes, ¿no? Y eso te lo digo en el caso particular nuestro, ¿no? O sea, el feminicida de mi hermana tenía salidas de visitas médicas, o sea, con el mismo discurso. Y eso obviamente se sabe de que es por un consorcio. Es un consorcio de abogados, jueces, fiscales, investigadores, donde todos están involucrados, ¿no? Entonces ahora quienes tengan la pena de 30 años sin derecho a indulto no van a gozar de estos beneficios. Y eso nos parece muy bien. Como familiares nos pone un poco en calma, ¿no? Porque obviamente de que vamos a garantizar ahí de que los feminicidas realmente no gocen de ningún beneficio. Porque muy bien sabemos de que el día de hoy, si bien están en la cárcel, nada nos garantiza de que el día de mañana, por más de que haya sentencias ejecutoriadas, estén en las calles, ¿no? Y estén al acecho de nuevas víctimas. Y lo peor es de que estén atormentando a las familias. Y muchas de las familias por eso no hacen visibles sus casos o no hacen el seguimiento, porque obviamente se vive con este temor. Más o menos en tiempo promedio, yo sé que pueden haber juicios más rápidos y más lentos, pero más o menos ¿cuánto tarda un juicio aproximadamente de uno de estos casos? Es que es dependiendo, porque como le decía, por ejemplo, han habido casos y siguen habiendo casos. O sea, nosotros trabajamos con la organización y miembros de la misma organización de que están más de 13 años, hasta antes de que se promulgue la ley 348. Muchos de los cómplices han sido liberados, tienen medidas sustitutivas, las cuales no se cumplen, porque supuestamente la familia o la víctima tiene que pagar a los custodios para que a los policías, para que controlen y vigilen a los agresores, pero lamentablemente están sueltos, están en las calles. Muchos de ellos ya tienen familias y obviamente de que en estos procesos muchos siguen con la detención preventiva, no tienen sentencias. Entonces se llega hasta el dictamen de sentencia y es otro proceso más para que sea ejecutoriada. Entonces, y si queremos atacar el problema, también ataquemos de raíz. No solo se puede por encima, o no solo se puede poner parches en este problema, ¿no? Y no estamos hablando tampoco de una ley de prevención, no estamos hablando obviamente de una ley sancionatoria, ¿no? Para quienes están involucrados en esto. Pero más allá de esto, nos falta muchas más respuestas. Claro, porque
En realidad, como dices, es un parche porque el tema tendría que ver otros escenarios más para trabajar en el problema, ¿no? Los ámbitos que tienen que ver con la educación, ¿no? Preventivos, es decir, etcétera, etcétera. Sin embargo, y de todas maneras, ustedes van a seguir como organización llevando adelante medidas para que se atienda esta segunda faceta a la que nos hace referencia, que sean más ágiles, que sea más ágil el proceso, el ámbito procedimental. Sí, y hay algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Que ayer al promulgar la ley no hemos sido partícipes, no solo es nuestra organización, ¿no? Claro. También hay organizaciones de víctimas de violencia, hay ciertas organizaciones de que no hemos estado presentes. ¿Y esto por qué? Porque tampoco han tomado en cuenta las propuestas desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, porque es muy fácil promulgar una ley o es muy fácil tener un cargo público de defensa de los derechos de las mujeres sin haberlo vivido. O sea, es muy fácil entre la teoría poder sustentar una normativa, pero dentro de la experiencia, dentro de quienes hemos cargado todo esto y hasta las propias víctimas, desde las que ellas cargan, entonces nos llama mucho la atención y obviamente de que estamos alarmados y también vamos a volver a mandar una carta de audiencia para que se tome en cuenta también nuestras propuestas, que dónde quedan, o sea, lo que nunca se han reunido con el gobierno para esto. Nos hemos reunido, no vamos a negar que nos hemos reunido, por ejemplo, para la viabilidad de la ley 348, hemos sido partícipes, pero también dentro de esta ley nosotros nunca hemos sido informados, o sea, entonces eso nos llama un poco la atención. Obviamente de que han habido organizaciones y todo cuando ha habido esta comisión mixta, ¿no? Que hemos hecho nuestra protesta para que nos tomen en cuenta, pero lamentablemente no hemos sido tomados en cuenta. Ojalá de que dentro de las propuestas que hemos enviado escritas hayan estado, ¿no? Para finalizar, ¿tienen alguna cifra más o menos ustedes de la cantidad de feminicidios, infanticidios que existen y cuántos realmente alcanzan un dictamen final o la gente que ha cometido estos delitos está purgando sus penas? Claro, no hemos llegado ni al 50%. O sea, ahorita en todo este proceso, miren, estamos hablando desde una investigación desde el 2020, es un 10%, de un 100% que tiene sentencia, y la sentencia ejecutoria es un 8 o 7%, tan solo de feminicidios. Nos falta saber de infanticidios, de feminicidios en grado de tentativa. Entonces, estas cifras se debe tomar en cuenta para obviamente poder hacer un análisis penal, ¿no? Bueno, te agradezco infinitamente la gentileza. Te vamos a volver a invitar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. No, a las gracias. Muy bien, Henry, contigo. Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación tenemos la pregunta del día para que usted también participe en el programa. ¿Cómo evalúa la gestión de gobierno del Movimiento al Socialismo? ¿Cómo evalúa la gestión de gobierno del Movimiento al Socialismo? Sus respuestas al 788-60896. 788-60896. También puede participar mediante el código QR que sale en la parte inferior de la pantalla. Estamos prestos a sus respuestas y comentarios para que participe usted del programa. Siempre en el margen del respeto, por favor. Vamos a continuar con el tema que estamos planteando, Ley 179 de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación. Ley que fue promulgada ayer y está hasta el momento destapando bastante polémica. Tenemos a continuación el contacto virtual con la doctora Mercedes Cortés, abogada de Voces Libres, también para el análisis de esta ley, Ley 179. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Agradecemos la gentileza de nuestra distinguida invitada a través del Zoom para poder darle una mirada a lo que representa precisamente esta ley, la 179. En forma global, después de la conversación que hemos tenido ya con nuestra anterior invitada, ¿cómo usted evalúa esta nueva disposición legal? ¿Qué características tiene y cuáles son las potencialidades que pueden ayudar a combatir este tipo de delitos? Muy buenas noches. Bueno, desde la perspectiva que tenemos que aplaudir esta iniciativa, tenemos que reconocer que
tenemos que acreditar evidentemente que ha habido unos cambios a favor, pues ya en la actualidad bueno, se está exceptuando este tipo de delitos, cuál es el feminicidio, el infanticidio, la violación a niños, de la detención preventiva en un plazo máximo, como es por ejemplo los 6 meses. Algo que a los familiares en una constante movilización, porque obviamente en caso de no lograr dentro de este plazo, lamentablemente la ley 1173 preveía como una de las causales de cesación a detención preventiva, pues el tiempo haber transcurrido más de 6 meses. Esto sin duda es un avance en mirada de las instituciones que trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres. Además, el hecho mismo de prohibir y sancionar con penas privativas de libertad muy duras a los jueces que liberan a este tipo de agresores. El hecho, por ejemplo, de prohibir el arresto domiciliario en los delitos graves, el feminicidio, el infanticidio y la violación a menores. Esto sin duda va a significar una restricción y es una discriminación positiva para estos grupos vulnerables, porque no estamos hablando de delitos comunes, son delitos que merecen una atención diferenciada, merecen esa perspectiva de género. También el hecho de que, por ejemplo, no proceda el indulto, cosa que anteriormente con la normativa vigente sí era viable, es decir, no se tenía la certeza de que los condenados a 30 años realmente iban a lograr cumplir una sanción en esa magnitud, pues los beneficios como era el indulto también les alcanzaba. Entonces, actualmente estamos viendo de que ha habido estos avances, sin embargo hay cosas que no se ha ido más al fondo. Por ejemplo, el haber pedido que sea la víctima quien acredite los riesgos procesales, que sea la víctima quien demuestre que el agresor no tiene domicilio de trabajo y familia y no sea ya una carga para el agresor. Eso se ha tenido latente y es algo difícil en el sistema en el que vivimos. Bien. Vamos a tratar de nuevamente establecer el contacto. Hemos tenido una pérdida de señal y claro, vamos a intentar restablecer con nuestra distinguida invitada para conocer estas aristas que tienen diferentes alcances jurídicos. Entre los aspectos que se destacan de esta norma de protección a víctimas de feminicidio, infanticidio, violación, uno de los rasgos fundamentales es el endurecimiento de las penas en general. Además, se apuntan algunos otros elementos que nos parecen realmente importantes, como son la imprescriptibilidad por delitos de feminicidio, infanticidio y violaciones. También apuntamos que se agravan las penas por prevaricato particularmente. Se amplía el alcance del delito de consorcio a diferentes actores judiciales y servidores públicos en estos alcances. Además, entre otros de los aspectos que destacamos, que se exceptúa la ampliación de otras medidas menos gravosas para que la detención preventiva por los delitos para los delitos de feminicidio, infanticidio y violación. Dispone además que no se aplicarán medidas cautelares a personas con esta tipología de delitos. Estos entre algunos de los aspectos que destacamos precisamente en relación a este tema que consideramos importante y sobre el cual estamos hablando. Además, también un otro aspecto que vale la pena destacar es que en los casos de feminicidio, infanticidio y violación solo se aplicará la cesación de medidas cautelares, entiéndase esto, con un dictamen del IDIF, del Instituto de Investigación Forense. Entonces, esos son los alcances fundamentales que ha tenido esta norma, que precisamente en la víspera fue promulgada por el Ejecutivo. Bien, nosotros vamos a intentar restablecer el contacto, a ver si podemos hacerlo. Entre tanto, estamos contigo, Henry. Muy bien, vamos a hacer contacto en estos instantes con nuestra unidad móvil. Sí, hacemos contacto con nuestra unidad móvil. Bueno, retomamos el contacto con nuestra participante en esta oportunidad, quien está ayudando en el análisis de esta nueva ley que ha sido promulgada ayer. Estamos hablando de la ley 179 de protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación. Tenemos el contacto una vez más con la doctora Mercedes Cortés, abogada de Voces Libres.
Gracias, habíamos tenido una caída del internet, estábamos escuchándola. ¿A qué hace referencia esto de la imprescriptibilidad por penas de feminicidio, infanticidio y violación? Justamente en los delitos de lesa humanidad, de terrorismo, por ejemplo, asesinato, genocidio, estaba ya previsto la imprescriptibilidad, pero no estaba de manera taxativa el feminicidio, tampoco el infanticidio ni la violación a niños y niñas adolescentes. Y es ahora que esta ley lo prevé y obviamente esto nos va a permitir, a partir de la duración de un proceso, que normalmente en casos de feminicidio este proceso puede durar 6 hasta 8 hasta 9 años y obviamente la duración máxima de un proceso según la normativa de 3 años, entonces que no se pueda prescribir, extinguir estos procesos a consecuencia de esa mora, que no es atribuible por supuesto a la víctima, sino muchas veces al sistema colapsado en el que vivimos. Entonces, a partir de ahora de esta normativa de forma taxativa, ya los delitos de feminicidio no va a haber esta extinción por la duración máxima del proceso, no van a prescribir y eso es algo obviamente para nosotros importante. Ya las víctimas van a estar tranquilas y no van a estar preocupadas por el tiempo en el que las chicanerías, las suspensiones de audiencia, la refuncionalización, la carga, la mora procesal, así es que esto dure mucho tiempo y que incluso se llegue a extinguir algunos procesos. Otra consulta que me parece importante, habla que no se aplicarán medidas cautelares a personas con delitos, con esta tipología de delitos. Sin embargo, habla también sobre un dictamen del IDIF, que sería una de las opciones para llevar adelante este tipo de medidas. ¿Es confiable esto, considerando que el IDIF también ha sido una instancia que muchas veces ha resbalado o ha tenido resultados cuestionables? Justamente como parte de la coordinación de la Red contra la Violencia, al margen de ser fundadora del Observatorio de Justicia, hemos hecho una observación en ese aspecto. Usted tiene mucha razón. No puede ser solamente un médico que además es un médico forense el que va a certificar el grado de enfermedad o incluso que se encuentre en etapa terminal de determinada enfermedad. Hemos pedido y habíamos aumentado en 2 líneas de que previa coordinación o previos informes de especialistas, es decir, todo un paso a paso para acreditar ese aspecto de etapa terminal en un enfermo que está pidiendo algún beneficio. Pero lamentablemente esta sugerencia no ha sido tomada en cuenta y se ha mantenido que sea el IDIF quien tome obviamente la última palabra. Sin embargo, se tiene conocimiento de que evidente en todos los espacios públicos puede haber buenos y probos médicos o profesionales, como también puede haber profesionales que se corrompen. Sin embargo, la normativa al establecer el consorcio, por ejemplo, una sanción de 5 a 10 años, o al establecer sanciones más duras para aquellos que se apartan de los tratados internacionales, de la Constitución, manda la protección reforzada a las víctimas en el artículo 15, parágrafo 2, por ejemplo, o la propia ley 348 que establece deba priorizar los derechos de la víctima en el artículo 47, entonces si profesional del IDIF se apartara, hiciera un informe, por supuesto, a favor del agresor forzando una libertad, entonces tendrán que procesarle penalmente y creo yo que esto va a significar una limitante para estos profesionales y que ellos no se corrompan fácilmente. Por demás está decir que somos nosotros, los abogados de las víctimas, las instituciones de defensa, que tenemos que hacer este control social permanente. Que es muy importante. Nuestra anterior invitada hablaba del aspecto procedimental y decía que es el aspecto procedimental para encarar este tipo de delitos, feminicidios, infanticidios, etcétera, es demasiado largo. Entonces, esto significaría que no se ha encarado de forma integral el llevar adelante este tipo de reformas. Por supuesto, mejor, estimado, es necesario a procedimiento inmediato, que está vigente, que la ley 1173 lo ratifica, ya la 1970 procedimiento penal lo establecía. Hasta la fecha no han encontrado el mecanismo, la forma de articular Ministerio Público, Tribunal de Justicia y Policía para ponerse de acuerdo y sancionar ejemplarizadoramente con un procedimiento inmediato que está vigente y que actualmente solo se utiliza para casos de narcotráfico, cuando la normativa no especifica que solo sea para este tipo de delitos. Pero muy al margen de esto, evidente,
para que la mejore y no sea un parche, una solución temporal, se necesita de ingeniería de todo el sistema de justicia. Es decir, realmente el sistema es colapsado, está burocrático, está corrupto, hemos perdido el control de muchos aspectos, está politizado. Entonces se necesita hacer una reingeniería. Esto llevaría obviamente muchos recursos, mucho tiempo, pero temporalmente no puedo dejar de aplaudir esta ley, porque evidentemente da paz para muchas familias. A nosotros nos deja respirar, porque la verdad era una dulceta con los agresores que están detenidos preventivos y con aquellos que estamos lidiando con los abogados que se prestan a defenderles con chicanerías de por medio. Entonces para nosotros es una buena señal, pero no es la solución de raíz, o sea, es un parche que tenemos que admitir. Doctora Cortés, muchísimas gracias por la gentileza. La estaremos convocando en cualquier momento. Un abrazo. Con todo gusto, un saludo cordial, buenas noches. Buenas noches. Estábamos ahí vinculándonos precisamente a este tema, la ley que fue promulgada en la víspera y que tiene diferentes aristas. Vamos a ir con Henry rápidamente. TVU. Televisión para ti.